Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El Espíritu Santo no fue enviado para que usted sienta cosas, sino para que usted sea como Jesús. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con una nueva serie, o damos inicio a una nueva serie de miércoles y viernes titulada Conociendo al Espíritu Santo. Y compartiremos el primer tema de esta serie. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este interesante tema. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz, y bienvenida nuevamente. Gracias, Oscar, muy buenos días, y a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. Y les recordamos que el tema de hoy y los que hemos emitido por este espacio radial los puede escuchar nuevamente y recomendar ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar, buenos días, Betty, y buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Bueno, la pregunta que surge sobre este tema, que considero no lo hemos tratado en ningún otro momento aquí en Vidas con Propósito, es sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué una serie como esta, Conociendo al Espíritu Santo? Bueno, Oscar, porque poco conocemos, o bueno, la iglesia cristiana tristemente maneja cierto desconocimiento sobre la persona del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que hablar sobre el ser de Dios siempre va a ser un desafío gigantesco, pues para cualquier hombre que acepte la eternidad y la supremacía del Señor Todopoderoso. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, también tenemos que adentrarnos a la doctrina de la Trinidad, que aunque es sustentada con bastante evidencia bíblica, no por esa razón resulta digerible a nuestra mente finita. Y es preciso que así sea, Oscar, pues yo pregunto, ¿acaso sería posible que la mente humana, que es finita y limitada, entienda al Dios eterno e infinito? Pues yo creo que no. No obstante, Dios se reveló a sí mismo en las Sagradas Escrituras, y entonces es de sabios aceptar dicha revelación tal cual. Refiriéndose a la doctrina de la Trinidad, Tertuliano, que fue un teólogo de la Iglesia en el siglo III, él dijo la siguiente frase: Trinidad, intenta entenderla y perderás la cabeza, intenta negarla y perderás el alma. Quienes no creen en la doctrina de la Trinidad, pues afirman que este concepto atenta contra la idea de un solo Dios, pero esto se debe al desconocimiento bíblico y al no entender la diferencia que existen entre los dos testamentos revelados por Dios. El Antiguo Testamento pues hace un claro énfasis en la unidad de Dios, aunque también allí en el Antiguo Testamento se nos da muchos indicios de la pluralidad de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento se hace un marcado énfasis en la Trinidad y presenta abiertamente cada uno de los miembros de la divinidad. Y es precisamente en la doctrina de la Trinidad, estimado oyente, que bíblicamente nosotros defendemos la personalidad, la funcionalidad y también la divinidad del Espíritu Santo. Doctrina que durante toda la historia de la iglesia ha recibido ataques de quienes no pueden en su mente finita reconciliar la idea de que en el ser de Dios hay o existe una pluralidad. Entonces, ¿la doctrina de la Trinidad defiende o expresa la divinidad del Espíritu Santo? Es correcto, Beatriz. Partiendo de la premisa de que solo Dios puede representar exactamente a Dios, entonces podemos afirmar a la luz de las Escrituras que Jesús es Dios, pues lo representó exactamente como es Él. Y que ahora en esta época pues el Espíritu Santo representa exactamente a Dios, por lo tanto pues también es Dios.
Jesús, habiendo representado exactamente al Padre antes de su partida al cielo, les dijo a sus discípulos en Juan 14:26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Vea, a mí me preocupa sobremanera que muchos hablen del Espíritu Santo sin tan siquiera citar las Escrituras. Ellos permiten que su imaginación y que su sentido común y natural los guíe para hablar del ser de Dios. Pues esto es supremamente peligrosísimo. Por esta práctica es que hay muchas sectas y se han proliferado prácticas que rebajan al Santo Espíritu de Dios, aún en las esferas cristianas, aún en las iglesias cristianas, porque hay muchos pastores y muchos predicadores que hablan del Espíritu Santo, cosas que la Biblia no dice. Y entonces quiero, estimados oyentes, que a través de las Escrituras pues veamos, ¿no?, lo que ellas dicen acerca del glorioso y eterno Espíritu Santo, y a la vez pues las implicaciones que tienen estas manifestaciones bíblicas o esta presentación bíblica que hace el Señor de sí mismo, para que nosotros miremos cómo es su obrar, y para que nosotros pues también respetemos al Espíritu Santo. Es imposible que alguien que conozca y alguien que haya recibido el Espíritu Santo siga siendo la misma persona, siga en el pecado, o que alguien que haya recibido el Espíritu Santo haga cosas grotescas y cosas horribles supuestamente porque está poseído por el Espíritu Santo. Eso es extraño a las Sagradas Escrituras. Ahora sí, Pastor Ángelo, resolvamos el interrogante de hoy, después de esta introducción. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué implicación tiene para nuestras vidas como creyentes? Claramente podemos decir por la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. Y la implicación entonces sería esta: si el Espíritu Santo es una persona, como lo muestra la Biblia, entonces no lo trate como una fuerza. Vea lo que dice Efesios 4:30: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo en este mandamiento con respecto al Espíritu Santo? No agravien. Vea esta palabra, Oscar, agraviar, en el griego es lupeo. Así la tradujo la NBI, agraviar, la palabra lupeo. En la Reina Valera del 60 aparece la palabra contristéis. La Reina Valera dice: no contristéis al Espíritu Santo. Bueno, cuando uno mira el original griego, es más precisa la palabra agraviar, pues esta palabra denota hacerle algo al Espíritu Santo al extremo de llegar a entristecerlo. Algunos eruditos van un poco más allá y dicen que agraviar es causar heridas profundas. Yo estuve mirando el diccionario y esta palabra agraviar significa ofender a alguien, y esto es interesante, ¿no? Ofender a alguien, no ofender a algo, porque uno no puede ofender a algo. Si se trata de una ofensa, uno ofende a una persona. Y el diccionario así lo define: agraviar, ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Entonces, ya por la palabra que se utiliza en el griego, que es lupeo, y que al español la mejor traducción es agraviar, ya entendemos que en la mente del apóstol Pablo, obviamente inspirado también por el Espíritu, está que el Espíritu Santo no es una fuerza, como algunos credos religiosos interpretan equivocadamente, sino que el Espíritu Santo es una persona que se puede agraviar y que se le puede causar heridas profundas. Y acá pues, pastor, surge una inquietud. ¿Qué es lo que agravia al Espíritu Santo si es algo tan delicado? Bueno, yo le animo a los oyentes que miremos el contexto del pasaje de Efesios 4:30. Si usted mira los versículos anteriores y los versículos posteriores, usted va a ver que Pablo está haciendo una lista de pecados que el cristiano debe evitar a fin de no agraviar el Espíritu Santo. Luego de dar tan solemne mandamiento de no agraviar el Espíritu Santo, también él sigue con otra clase de pecados que también lo agravian. Así que tenemos que llegar a la obvia conclusión que lo único que agravia al Espíritu Santo es el pecado. Y vea, interesante, porque Efesios 4:27, quizás si no estoy mal, dice:
airaos, en Reina Valera, airaos, pero no pequéis. Más adelante dice, el que robaba, que no robe más, ¿cierto? Bueno, cosas como esas, o sea, pecados comunes y corrientes que llamaríamos nosotros, agravian al Espíritu Santo y nosotros debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Ahora es bien interesante, Oscar, que Pablo utilice el término lupeo, porque como dije anteriormente, lupeo, en el griego, este verbo, al igual que en cualquier otro idioma, lupeo, al traducirse a cualquier idioma, tendría que traducirse con agraviar, con causar dolor, y definitivamente, como dije anteriormente, ese causar dolor es a alguien y no a algo, ¿no? Y esto ya nos muestra la personalidad del Espíritu Santo. Pablo da un mandamiento a la iglesia de Éfeso y les dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la razón por la cual él da ese mandamiento? La razón por la que nosotros debemos cuidarnos de no hacerlo es porque el Espíritu Santo es las primicias o es la garantía de nuestra herencia o de nuestra salvación. También lo dice 2 Corintios 1, 21 al 22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Vea, estos versículos son suficientes para demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona y no como muchos han querido decir, una fuerza o simplemente el poder de Dios. Pastor, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1, 21, 22 ¿son los únicos versículos que hacen alusión a la personalidad del Espíritu Santo? No, Betty, estos no son los únicos versículos. Al Espíritu Santo se le atribuyen otras actividades de una persona o actividades personales. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. También Juan 15:26 muestra que el Espíritu Santo da testimonio, o sea, Él es un testigo. Y para ser testigo se necesita ser persona, ¿no? Una fuerza no puede ser testigo de nada. Vea lo que dice Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. También el Espíritu Santo tiene la función de interceder o de orar a favor de otros. Romanos 8:26-27 dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. También el Espíritu Santo tiene la función de escudriñar las profundidades de Dios. Primera a los Corintios 2:10, ¿qué dice, Oscar? Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Vemos también que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios mismo. Hay un versículo después que dice, primera a los Corintios 2:11. Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Vea que estas citas y muchas otras muestran que el Espíritu Santo tiene acciones de persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo decide repartir algunos dones a algunas personas y le da otros dones a otras personas. Oscar, ¿nos puede leer la cita? Eso está en 1 Corintios 12:11. Dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Una fuerza no puede determinar cosas. Correcto. También el Espíritu Santo prohíbe o no permite hacer ciertas actividades, incluso hasta actividades buenas como el evangelismo. ¿Dónde lo vemos, Oscar? Hechos 16, del 6 al 7 dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu Santo tiene otra función de persona como tal, porque el Espíritu Santo habla.
Leemos en Hechos 8:29 y Hechos 13:2. Oscar, por favor. Dice: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 13:2 dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartarme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Y otra función de una persona que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo evalúa y aprueba un curso sabio de acción. O sea, el Espíritu Santo aprueba decisiones. Eso está en Hechos 15:28. Dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna otra carga o ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Así que nosotros, por estas y múltiples otras citas bíblicas, tanto del Nuevo Testamento, leímos prácticamente todas del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también dice: el Espíritu Santo dice, así dice el Espíritu de Dios, el Espíritu vino sobre mí. Y, o sea, todas estas citas lo único que hacen mostrarnos es asegurarnos también que el Espíritu Santo es una persona, tiene características de una persona, actúa como una persona. Bueno, pastor, ¿por qué hay credos religiosos que niegan que el Espíritu Santo es una persona si la Biblia es tan clara? Bueno, algunos, por lo que ya habíamos dicho, no son capaces, Betty, de aceptar con humildad que así lo presenta la Biblia. Y otros porque no conocen el idioma original en el que fue escrito, al menos el Nuevo Testamento. Hay pasajes en las Escrituras donde el pronombre masculino él, ¿sí?, en el griego es ekeinos, se le aplica al Espíritu Santo, lo que pues uno no esperaría de las reglas de la gramática griega, porque el sustantivo espíritu, que en el griego es neuma, es un sustantivo neutro, no es un sustantivo masculino como lo sería para nosotros. Neuma es espíritu en español, bueno, neuma es espíritu en el griego, pero en el griego es neutro, en español es masculino. ¿Cierto? Como es neutro en el griego, no es masculino, entonces cuando se traduce este sustantivo, debería traducirse con el pronombre neutro ekeino, sin ese al final. Pero lo sorprendente es que el agiógrafo, el escritor bíblico, cuando escribió el sustantivo neuma en el griego y le aplicó el pronombre personal, le aplica no el neutro, sino le aplica el pronombre personal masculino. Y ese ya no es ekeino, que aplicaría para neuma, sino que le puso de a propósito ekeinos con una S al final. Esa sola cosa como tan pequeña o tan insignificante, pues realmente sí tiene significado, porque está mostrando que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a leer junto con Oscar algunos versículos donde nosotros le vamos a aclarar dónde aparece el ekeinos y no ekeino. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, esa palabra, ese es el pronombre, Él, en el griego aparece ekeinos, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También está Juan 15:26, donde dice en la versión Reina Valera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, ahí se traduce del griego ekeinos, dará testimonio acerca de mí. Juan 16:8 dice: y cuando Él, estaba hablando anteriormente del Espíritu Santo, y cuando Él, o sea, ekeinos en el griego, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16 del 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, ekeinos, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él, aquí también aparece ekeinos, me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Por qué otra razón podemos entender por la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, pastor? Bueno, Beatriz, si se entiende que el Espíritu Santo es simplemente el poder de Dios, como equivocadamente creen algunos credos religiosos, antes que una persona distinta, entonces toda una serie de pasajes en las Sagradas Escrituras no tendrían sentido, porque en ellos el Espíritu Santo y su poder, o el poder de Dios, se mencionan
junticos, o sea, está ahí pegado el uno al otro. Y voy a junto con Oscar vamos a dar unos ejemplos. Lucas 4:14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, ¿sí? Así lo dice la Escritura. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo es el poder, ¿sí? O una fuerza, vea cómo quedaría este versículo. Jesús regresó a Galilea en el poder del poder. Así quedaría realmente la traducción de este versículo o la intención de este versículo. Hechos 10:38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Bueno, y significaría entonces, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el poder y con poder, si consideráramos que el Espíritu fuera una fuerza o fuera un poder. Solamente el poder de Dios. Sí. Romanos 15:13 dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera simplemente un poder, que este versículo quedaría de la siguiente manera: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del poder. 1 Corintios 2:4 dice: no les hablaré ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Bueno, si es un poder el Espíritu Santo, te significaría así: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del poder. No tendría ningún sentido. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pastor Ángelo, ¿qué implicaciones tiene que el Espíritu Santo sea una persona, como lo hemos demostrado hoy a través de la Escritura? Bueno, como el Espíritu Santo es una persona, entonces no lo trate como una fuerza. Esa sería la gran implicación. No intente tratar al Espíritu Santo como una fuerza, porque vea, estimado oyente, es triste que muchos cristianos, por su falta de fundamento bíblico, estén más interesados en experimentar algo como un éxtasis, algo como un fuego, algo como un temblor, como un escalofrío, bueno, cosas como esas, ¿no? A que realmente estuviésemos interesados a tener una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros nos podemos relacionar con Dios, el Padre, porque tenemos el Espíritu. El Espíritu Santo no fue enviado para que usted sienta cosas. El Espíritu Santo fue enviado para que usted sea como Jesús. Y es Él quien nos impulsa a cada uno de los creyentes a orar. Cuando usted siente ganas de orar, ¿quién está haciendo eso en usted? Pues el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos impulsa a congregarnos, es quien nos impulsa a buscar a Dios, a hablarles a otros de Cristo, a abandonar el pecado, a glorificar al Señor, porque el Espíritu Santo es una persona, actúa para acercarnos a Dios, para llevarnos hacia el Señor, nos guía en nuestras oraciones, nos consuela, nos levanta, nos reconforta. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos y no tratar al Espíritu Santo como si fuese una fuerza. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Que tengan un día muy feliz.